Bienvenidos todos. Los que están ahora en esta sesión de martes de lectores y lecturas por primera vez, les vamos a contar que desde el año 2013, desde el mes de marzo aproximadamente, se inició este programa que forma parte del programa universitario de fomento a la lectura. La Universidad Veracruzana es una universidad que forma parte de la red de universidades lectoras, y dentro del programa hay una actividad que se llama Martes de Lectores y Lecturas, por la cual todos los martes, la gran mayoría de los martes, aproximadamente como unos 40 a 45 martes al año, presentamos una sesión en la que alguien, no necesariamente un especialista, sino un lector, comparte su experiencia de lector con otros posibles lectores y les comparte su gusto por una lectura en especial, por un texto. En esta ocasión, Adolfo Toledo, que está aquí con nosotros, se los presento, es un amante de la música, del cine, del fútbol, las pizzas con mucha grasa y en mayor medida de un buen libro. Gusta de los cuentos de Borges, Cortázar, Chekhov, Allan Poe, y según él, no existe mejor recopilación de cuentos que la del Llano en Llamas. Sus novelas favoritas fueron escritas por Nabokov, Hesse, Thomas Mann, Paino y Juan Rulfo. Sí, de nuevo Rulfo. Sabe que la poesía alimenta el alma, sin embargo, prefiere los textos en prosa, pues no se considera capacitado para apreciar un buen poema. Se considera un mal ingeniero y dice que el último gran libro que leyó es Grandes Esperanzas, de Charles Dickens. Le dejamos el micrófono entonces a Adolfo Toledo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir y muchas gracias al doctor Daniel por la oportunidad. Bueno, vamos a comenzar. Primero, antes que nada, quisiera platicar mi experiencia de cómo es que tengo la oportunidad de estar aquí, porque el semestre pasado vine a realizar mi servicio social. Cuando llegué preguntando si tenían la oportunidad de que lo realizara aquí, me dijeron que sí. Me preguntaron qué había estudiado y les dije que ingeniería mecatrónica. Entonces, inmediatamente me asignaron algo relacionado con mi carrera, me pusieron a dar soporte técnico a las computadoras. Pero yo quería estar relacionado con algo como literatura, más apegado a los textos. Entonces, al externar esta inquietud, me presentaron al doctor Daniel y el doctor Daniel me platicó todas las actividades que él estaba realizando, ¿no? Me comentó de los lunes y jueves de promotores de lectura, los miércoles de Reflexionario y Cineclub Mocambo, y pues los martes de presentar una lectura, ¿no? Entonces al otro día vine y nos tocó presenciar la exposición del Cielo Protector, y el expositor lo hizo muy bien, entonces fue una muy buena forma de comenzar. Después nos tocó ver cómo exponían El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Después vimos Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip K. Dick, y hasta vino Fernando Figueroa a presentar un libro que él había escrito, era Auxilio, un palíndromo más hecho. Entonces así fue como el doctor Daniel un día me dijo, oye, ¿no quieres participar? Y pues de momento me dio mucho, no sé, nervio, porque todas las personas que presentan, las que me tocó ver, lo hacían muy bien y eran muy buenos expositores y muy buenos locutores, y por lo general eran maestros o encargados de tener algún cargo aquí en la universidad. Entonces para mí es algo impresionante y estoy algo nervioso porque es la primera vez que estoy ante un grupo exponiendo algo, y más algo que me gusta, ¿no? Entonces ahí hay el riesgo, siento más riesgo porque pues cuando es obligación, una exposición de la escuela o algo así, pues es probable que falles y pues no importa, ¿no? Entonces, ahora, el libro que yo elegí es Grandes Esperanzas, de Charles Dickens, y este libro tiene una característica peculiar,
que es el hecho de que por lo general un libro o me lo recomienda un maestro o un amigo o veo alguna reseña, pero este fue especial porque de la nada o algo muy inesperado ocurrió para que me dieran ganas de leerlo. Un día estaba muy aburrido en mi casa y quise ir al cine, entonces nadie podía acompañarme porque ya era muy tarde y nunca voy al cine solo, porque mi mamá siempre me ha dicho que las personas que van al cine solos me parecen raras, extrañas, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que fue al cine solo, sintiéndome muy raro y muy extraño, y pues yo no fui por una película en especial, fui porque estaba muy aburrido. Entonces, al llegar al cine vi la cartelera y no conocía ninguna de las películas, pero vi una que decía Garantía Cinépolis, o sea que tienes que verla, decía, ¿no? Y yo dije, bueno, no conozco ninguna, es probable que todas estén malas, pero esa, bueno, tiene Garantía Cinépolis. Entonces entré a ver esa y pues resulta que me comenzó gustando, me di cuenta que era una película de amor y yo nunca había pagado para ver una película de amor. Entonces, nunca había entrado al cine a ver una de esas, ¿no? Pero no, tenía la peculiaridad de que no era una película de amor, de romance, a pesar de que sí lo había, sino que era una película como de amor por la vida. Entonces, en esta el personaje principal, un joven muy torpe, todo lo hacía mal. Entonces, un día cuando cumple 21 años, su papá le llama y le dice, oye, tengo que tener una plática contigo. Y le dice, no me vas a creer porque cuando yo cumplí esta cantidad de años, 21 años, mi papá tuvo la misma charla. Entonces, la cosa es que los hombres de esta familia podemos viajar en el tiempo, podemos ir al pasado. Entonces, Tim no le creyó porque ¿cómo va a ser posible que un hombre tan serio como su padre y tan formal de repente llega y le dice que podemos viajar en el tiempo, ¿no? Entonces le dice, sí, es muy fácil, solo tienes que cerrar los ojos, concentrarte, cerrar los puños y meterte en un armario y vas a regresar a cualquier parte del pasado que tú pienses. El caso es que la película, que en este caso no es lo importante, pues tiene muchas cosas, ¿no? Pero hubo una línea una oración que a mí me llamó mucho la atención como lector, porque en una de las ocasiones, bueno, resulta que Tim comenzó a viajar al pasado y todos sus actos torpes los comenzó a corregir. Si en la primera vez era muy malo, en la segunda vez era un poco mejor y ya la tercera era muy buena, ¿sí, no? Entonces toda su vida se arregló, se casó con la mujer de sus sueños y tuvo una bebé. Entonces su papá a los pocos meses fallece, a pesar de que tenía la facultad de viajar en el tiempo. Él decidió vivir su vida una vez. A la larga aprendió que la vida hay que apreciarla a la primera, ¿no? Entonces, cuando estaba en el funeral, este joven decide viajar en el tiempo para platicar con su papá. Cuando entra a la sala, o sea, sale del armario y ve a su papá en la sala leyendo, al ver la expresión larga del joven, la cara triste, le dice, seguramente ya me morí, por eso vienes, ¿no? Entonces, le dice, no, pues sí, y tiene una plática muy amena y muy normal, y Tim se regresa al presente reconfortado de que, pues, él puede ver a su papá cuando quiera, nada más que al regresar al presente, Tim se da cuenta que su bebé, ya no era una bebé mujer, sino que era un bebé hombre. Entonces inmediatamente dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué por primera vez el presente se ve alterado por lo que cambió en el pasado? Regresa y su papá le explica que el nacimiento de los bebés es algo que en el futuro, si lo cambias en el pasado, en el futuro se verá reflejado, porque las posibilidades de que nazca el mismo bebé, de que gane la misma célula de reproducción, son nulas, son mínimas, ¿no? Entonces su papá le dijo que tenía que decidir entre conservar a su bebé, a su hija, o seguirlo viendo a él. Entonces le dijo que él había vivido su vida muy bien y que le recomendaba que siguiera con sus cosas, ¿no? Entonces tristemente se despide de su papá, pero antes le pregunta qué le gustaría hacer, o sea, qué hizo, a pesar de tener todo el tiempo del mundo, qué le faltó hacer, y el papá le dice que nada, que porque de las cosas que su cosa favorita fue leer a Dickens, y le dice que si él volviera a hacer otra cosa sería leer a Dickens de nuevo. Entonces, cuando terminó la película yo me quedé muy pensativo porque
comencé a reflexionar acerca de cómo una persona que podía hacerlo todo, o sea, si uno pudiera regresar en tiempo, podría conquistarlo todo, podría tener fortuna, no sé, conocer muchos países, viajar, pero este hombre solo quería leer a Charles Dickens. Entonces salí y por suerte el Sanborns seguía abierto. Entonces dije, bueno, a ver, vamos, ¿qué es lo que tienen? Y por suerte encontré esta versión muy barata, porque ya me quedaba poco dinero, de Grandes Esperanzas, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que elegí este libro. Cuando yo comencé a leer este libro, fue cuando el doctor Daniel me dijo que si quería participar, y iba como en la página 100. Entonces me estaba gustando tanto que yo dije, sí, bueno, y leo Grandes Esperanzas. El caso es que por X o por Y no pude exponer ese semestre, y ahorita la semana pasada me dice el doctor, no, pues estás programado, ¿quieres intentarlo? Y yo le dije, no, pues sí, pero no había leído el libro. Entonces esta semana el libro se convirtió en todo. Estaba en la oficina, bajé el PDF y nada, la oficina no hacía nada de lo relacionado con el trabajo, y todo el día leer a Dickens. Salía y pues ya tenía la versión física, el formato físico, entonces todo el día Dickens. El caso es que para cuando llegó el viernes, ya llevaba la mayoría, ya llevaba 600 páginas, ya casi lo acababa. Entonces fue una semana muy buena, y a pesar de que acabo de terminar mi exposición, creo que el resultado va a ser el mismo, porque es un libro muy bueno y muy emocionante de contar. Así que vamos a comenzar por abordar al escritor. ¿Quién es Charles Dickens? Bueno, Charles Dickens fue un famoso novelista inglés, uno de los más conocidos de la literatura universal. Charles Dickens nació en 1812, el 7 de febrero, y en Reino Unido. Entonces, como nos podemos imaginar, el libro de Charles Dickens, la mayoría de sus letras son relacionadas con la época victoriana, ¿no? La época victoriana se conoce al periodo en que reinó Victoria I, y es la época en que Inglaterra fue la potencia mundial. Ni siquiera, no había alguien que se le comparara, ni en industria, porque fueron ellos quienes comenzaron la revolución industrial mientras reinaba Victoria I, y no había ningún país en armadas, en nada, ni navales, nada, ni Dinamarca, Francia. Inglaterra era lo más grande que había. Entonces Dickens nace en una familia de clase media, pero porque su mamá era un poco acomodada y el papá no estaba tan mal, pero el papá tendía a despilfarrar. Entonces se comenzó a endeudarse, y esto le trajo muchos problemas a la familia de Dickens, porque se quedaron sin dinero. Entonces años después fue que Dickens comenzó su educación, porque no la comenzó como un niño normal. De hecho, mucha gente le critica eso, que su educación comenzó muy tarde, pero pues no había recursos, ¿no? Entonces, la primera vez que él tomó una instrucción fue como a los 9 años. Y una vez hecho esto, él comenzó a leer mucho, historias de aventuras como el Quijote, Tom Crusoe, y él se volvió autodidacta. Sí. Bueno, Charles Dickens. Después de William Shakespeare, fue uno de los más grandes escritores de la lengua inglesa y el principal de la era victoriana. Fue cronista del mundo de desigualdad urbana que se parece mucho a la que vivimos hoy. Bueno, esto se dice porque Dickens, al nacer en una clase baja, bueno, en una clase media, en un país tan potente como lo era Inglaterra, él lo veía, esa potencia, él no formaba parte de ella, él lo veía desde afuera, desde ese círculo de comodidad. Él estaba fuera de él, porque él, cuando era niño, cuando tenía 11 años, su familia creyó conveniente que él comenzara a trabajar, porque el papá de Dickens, por lo mismo de no pagar impuestos, cuando a los 11 años se mudaron a Londres. Entonces este señor comenzó a despilfarrar mucho y lo metieron a la cárcel por falta de impuestos, de pago de impuestos, y Dickens comenzó a trabajar, porque Dickens en cierta forma sostenía a toda la familia, que se mudó a vivir a la celda del padre, porque en esas épocas el gobierno permitía que el preso compartiera su celda, ¿no? Entonces se fue la mamá y los hermanos, y Dickens quedó trabajando como sustento de la familia.
Trabajó muchos años en una fábrica de su tía, de la hermana de la mamá. Entonces, él trabajaba, siempre hacía lo mismo, no se pudo desarrollar como un escritor porque todo el día, puesto que trabajaba en una empresa que hacía productos para limpiar zapatos, todo el día se la pasaba pegando etiquetas a dicho producto. Entonces él no tuvo esa formación como lo han tenido otros escritores que nacen en una posición acomodada. Entonces Dickens tomó un resentimiento contra su madre porque cuando la situación económica mejoró y el padre salió de la cárcel, la mamá dejó a Dickens que siguiera trabajando en la fábrica. Nunca quiso que él saliera a pesar de que las cosas ya estaban mejor. Entonces, en este texto, la madre, al protagonista lo cuida su hermana mayor, porque sus padres murieron, como vamos a ver en unos momentos. Entonces, la imagen de la hermana y de su mamá es la misma. Se dicen que los libros de Dickens son muy autobiográficos porque expresan muchas de las cosas, sobre todo las malas, vienen en sus libros, ¿no? La que sigue. Bueno, fue maestro del género narrativo al que imprimió ciertas dosis de humor e ironía, practicando a la vez más aguda crítica social. En todos estos libros, esas cosas que a él le molestaban mucho del país, de la gente, él las externaba, pero siempre lo hacía de una forma muy cómica. Este libro es, de hecho, muy gracioso, o sea, cuando lo lees, a pesar de que está hablando de problemáticas muy fuertes, no puede parar de ser un libro que es chistoso. En su obra destacan las descripciones de la gente y los lugares, tanto reales como imaginarios. Utilizó en ocasiones el seudónimo Boz. Sus primeros libros los sacó con ese seudónimo. Dickens escribió novelas por entregas, el formato usual en la ficción en su época, por la simple razón de que no todo el mundo poseía los recursos económicos necesarios para comprar un libro, y cada nueva entrega de sus historias era esperada con gran entusiasmo por sus lectores nacionales e internacionales. Se dice que comenzó con Dickens y después muchos autores de esa época victoriana, incluso que no eran de Inglaterra, comenzaron a adoptar ese formato por entregas, ¿no? Como en periódicos o en revistas o en tomos pequeños para que la gente los pudiera absorber ese gasto. Escritores como Alejandro Dumas publicaron su libro así, El Conde de Montecristo así fue arrojado al mercado, ¿no? Dickens fue y sigue siendo venerado como un ídolo literario por escritores de todo el mundo. El boom. Los papeles póstumos del Club Pickwick fue un éxito debido a que la obra tiene un estilo muy próximo al de los cómics, donde la ilustración tiene un gran peso. La presentación en forma de folletín mensual influyó notablemente en la industria editorial de su país, pues era poco costoso y accesible para todo público. Como estábamos comentando, cuando él era joven, su primer acercamiento con los textos fue acerca de novelas picarescas, como Las aventuras de Roderick Random y Las aventuras de Peregrine Pickle, de Tobias Smollett, y Tom Jones, de Henry Fielding. Este sería su escritor favorito. También leía novelas de aventuras como El Quijote y Robinson Crusoe. Dice, bueno, después de la historia de que estuvo trabajando muchos años en esta fábrica, cuando él se independiza, comienza a hacer cosas más relacionadas con lo que le conocemos, periodismo y todo eso, ¿no? En mayo de 1827, Dickens empezó a trabajar como pasante en el bufete de los procuradores Ellis y Blackmore, y después de un tiempo como taquígrafo judicial. En 1828 comenzó a colaborar como reportero en el Doctor's Commons. En 1836 aceptó el trabajo de editor del Bentley's Miscellany, que mantendría hasta 1839 cuando discutió con el dueño. ¿La que sigue? En 1842, para esto, la anterior, por favor. No. Cuando él discute con el dueño de la editorial, lo que pasa es que Dickens tuvo un problema muy grande con los editores. Él rompe sus relaciones con la empresa que editaba sus libros porque sentía que no le estaban dando la parte proporcional a su trabajo. Realmente los editores estaban inflando y él no estaba ganando tanto, seguía con algunos problemas económicos a pesar de que ya estaba consagrado como un escritor.
Entonces Dickens rompe sus relaciones con ellos y viaja a Francia. Viaja a Francia, donde viaja a Italia, Francia y Suiza, y se enamora de Francia. Él le gustó mucho la sociedad francesa y se hizo de un círculo de amigos ilustres, entre ellos Julio Verne cuando era joven y de Alejandro Dumas. Entonces imagínense este círculo de amigos de la literatura clásica juntos, ¿no? En 1842 viajó junto a su esposa a los Estados Unidos, hecho que describió brevemente en notas de viaje americanas y que sirvió también como base de algunos episodios de Martin Chuzzlewit, no sé, es nombre difícil. Hacia 1849 Dickens escribía La vida de nuestro Señor en inglés, The Life of Our Lord, un libro corto que abordaba la vida de Jesucristo con un lenguaje sencillo y que fue escrito con el propósito de inculcar la religión cristiana a sus hijos. Dickens no solo profesaba ser cristiano, sino que en palabras de su hijo Henry Fielding, Dickens sería descrito como un hombre de profundas convicciones religiosas. Leo Tolstoy y Dostoyevsky se referían a él como ese gran escritor cristiano. Ahora imagínense que Dostoyevsky y Tolstoy hablen de ti, o sea, para esto Dickens en su momento fue considerado el boom, fue considerado una literatura muy buena. Conforme pasaron los años, algunos escritos de él fueron juzgados por escritores quizá de menor talla, pero lo acusaban de ser una persona como muy, en la que sus personajes exageraban los sentimientos, como que era muy, a pesar de que se consideraba en la corriente del realismo, se decía que sus personajes eran muy efusivos y muy como emotivos, ¿no? Entonces sí. Vio publicadas 9 entregas en 1836 y las 11 restantes en 1837 de Posthumous Papers of the Pickwick Club, los papeles póstumos del Club de Pickwick. Su siguiente obra fue Oliver Twist, quizá la obra más conocida de Dickens, un relato auténticamente autobiográfico y que se publicó por entregas durante 2 meses. Gracias a las obras que iba publicando, Dickens ganó un gran prestigio. En 1841 fue nombrado hijo adoptivo por la ciudad de Edimburgo y viajó a Estados Unidos, donde fue rechazado por la sociedad de este país debido a las conferencias que impartía y a la novela Notas de América, contraria a la esclavitud y que Dickens había experimentado personalmente en su infancia. Bueno, ya hablamos de la historia trágica de la infancia de Dickens, y él estaba en contra de la esclavitud, sobre todo en los estados del sur, que él fue a los que llegó primero, donde todavía no se abolía, siendo que en estados del norte ya la esclavitud era vista como algo muy malo, ¿no? A pesar de ello, se reconcilió con el público después de la publicación de Canción de Navidad en 1843. La que sí. Su gran bestseller fue David Copperfield, del cual llegó a vender hasta 100,000 ejemplares en poco tiempo. Fue también el primer escritor en utilizar la palabra detective en sus novelas. Esto se contradice con otra información que encontré y que va a ser la última o penúltima diapositiva, en la cual se dice que el relato de 2 ciudades de Dickens es el libro más vendido de la historia, aún superando a libros muy vendidos como lo son El Señor de los Anillos, El Hobbit, no sé, hay muchos, ¿no? Estos son de los que me acuerdo, son los que tenemos presentes. Aquí sí. Bueno, alrededor de 1850 la salud de Dickens había empeorado y él comenzó a tener problemas personales, por lo cual se divorció de su esposa, siendo que en esa época, como el divorcio era impensable, ¿no? Como lo dice aquí. El 9 de junio de 1865, mientras regresaba de Francia para ver a Ellen Ternan, Dickens sufrió de un accidente, el famoso choque ferroviario de Staplerhorst, en el cual los 7 primeros vagones del tren cayeron de un puente que estaba siendo reparado. El único vagón de primera clase que no cayó fue aquel donde se encontraba Dickens. El novelista pasó mucho tiempo atendiendo a los heridos y moribundos antes de que los rescatadores llegasen. Antes de partir, se acordó del inconcluso manuscrito de nuestro amigo Muto y regresó al vagón únicamente a recuperarlo. Típico de Dickens, él luego usaría esta terrible experiencia para escribir su corta historia de fantasmas, El guardavía,
en la cual el protagonista tiene la premonición de un choque ferroviario. Bueno, como podemos ver, como aquí lo dice, muchas de las cosas que le pasaban a Dickens, él las escribía, y de esta pequeña, ya larga biografía que estamos viendo, todo lo que se ve ahí está reflejado en este libro, y por lo que creo, la mayoría de sus novelas, ¿no? Ahora, este libro, ya vamos a hablar de este libro como tal. Grandes Esperanzas, como su nombre lo dice, es un libro que trata acerca de los deseos que puede llegar a tener un hombre de sobresalir, un hombre como Dickens, que como decimos siempre estuvo abajo, al menos en los primeros años, siempre tuvo ese deseo infantil de sobresalir, porque él veía gente de la nobleza pasar por las calles, ¿no? Entonces él estaba harto de esa vida de mucho trabajo. Voy a leer un fragmento de cómo comienza, para que quede constatado que Dickens era un escritor muy gracioso, porque incluso en los momentos más trágicos hay algo de picardía, ¿no? El libro comienza así, capítulo 1. Como mi apellido paterno era Pirrip y mi nombre de pila Philip, cuando niño, en mi léxico infantil, no encontré manera más explícita de expresar conjuntamente estos dos nombres que con la sílaba Pip. De ese modo, pues, me llamé a mí mismo Pip y por Pip me conoció todo el mundo. Afirmo que el apellido de mi padre era Pirrip, basándome en el hecho de que así consta en la losa de su sepulcro, así como la de mi hermana, la señora Gargery, quien contrajo matrimonio con el herrero. La circunstancia de no haber conocido a mi padre ni a mi madre, ni haber visto nunca retrato alguno de ellos, pues vivieron en una época muy anterior a la invención de la fotografía, me indujo desatinadamente a forjar mis primeras suposiciones acerca de cómo debía ser la figura de mis difuntos progenitores, buscando su posible apariencia, no sé por qué, en la lápida de su tumba. La forma de las letras de la inscripción mortuoria de mi difunto padre me inspiró la extraña idea de que éste debió de ser un hombre robusto, cuadrado, moreno, con un cabello negro y rizado. De los caracteres y estilos de la inscripción, y Georgiana, esposa del anteriormente mencionado, deduje puerilmente que mi madre tenía los lunares en el rostro y una naturaleza enfermiza. A las 5 pequeñas losas de medio metro de longitud cada una, alineadas al lado del sepulcro de mis padres y consagradas a la memoria de mis 5 hermanitos que muy prematuramente abandonaron la lucha por la vida, debo la creencia que conservé religiosamente de que nacieron tumbados de espaldas con las manos en los bolsillos, de los que nunca las sacaron mientras estuvieron en este mundo. La región donde vivíamos, cruzada por el río y a unos 30 kilómetros del mar, estaba llena de pantanos. Creo que mi primera impresión clara de las cosas la tuve en el atardecer, tan desapacible como inolvidable. Fue en esa ocasión cuando me convencí de que aquel terreno yermo descubierto de ortigas era el cementerio, de que Philip Pirrip de esta parroquia y también Georgiana, esposa del antedicho, estaban muertos y enterrados, de que Alexander, Bartolomeo, Abraham, Tobías y Roger, hijos menores de los mencionados cónyuges, habrían igualmente fallecido y estaban también allí enterrados, de que la llanura árida y sombría que se extendía al otro lado del Camposanto, cruzada aquí y allá por diques, zanjas y barreras, y donde se veía algún rebaño paciendo, eran los pantanos, de que el cúbil salvaje y lejano, de donde salía el furioso rugido del viento, era el mar, y de que el cuerpo menudo, estremecido por continuos escalofríos que se asustaba ante todo aquello y se echaba a llorar, era Pip. Entonces, como podemos ver, aunque está relatando la historia de cómo él se formó una imagen de sus padres, que es una historia pues triste porque ya no estaban en este mundo, aún así él lo narra de una forma muy graciosa. En este libro pasa que él era muy pobre y vivía con su hermana, que estaba casada con el herrero, y este herrero era su mejor amigo. La hermana era, como habíamos dicho, la descripción de la madre, era una mujer pues que tenía un régimen de tiranía, ¿no? Lo golpeaba, le pegaba con un palo, y este Pip solo se escudaba en su amigo Joe. Joe es probablemente mi personaje favorito de este libro, porque era una persona muy chistosa y muy ignorante, que describe en cierta forma y en gran medida
al perfil que tenían mucha gente de esa época, que podía ser panadero, herrero, carnicero, y que tenía pretensiones bajas de cultura, o sea, no aspiraba a mucho, pero vivía de una forma digna y muy feliz. Entonces, Pip siempre fue un niño muy alegre, hasta que un día va a la casa de una señora muy rica, porque tenía un amigo que la conocía. Entonces esta señora era muy excéntrica y quería que un niño fuera a jugar a su casa. Entonces vamos a leer un fragmento relacionado con esa parte. Bueno, esta señora tenía una niña que era adoptada. En el transcurso del libro se ve cuál es el origen de esta niña, pero por lo pronto pues uno sabe que es una niña adoptada que siempre estuvo al cuidado de la señorita Havisham. Entonces dice Pip narra toda la historia, está narrada en primera persona. Entonces Pip dice: mientras nosotros jugábamos a naipes, ella permanecía inmóvil como un cadáver. En aquel entonces yo no sabía nada de que algunos cadáveres que llevan mucho tiempo enterrados se deshacen de inmediato al entrar en contacto con el aire, pero después he pensado que aquella mujer debía de tener un aspecto de un cuerpo que, expuesto a la luz del día, no podía evitar convertirse instantáneamente en polvo. Qué poco ingenio el de este chico, dijo Estela. Estela era la niña en cuestión, despectivamente, antes de que terminase nuestra primera partida. Y qué manos tan callosas tiene y qué botas tan ordinarias lleva. Nunca me había avergonzado de mis manos, pero en ese momento empecé a considerarlas muy toscas, y el desprecio de Estela era tan profundo que resultaba contagioso. Y se me contagió. Ella ganó el juego y yo repartí los naipes, pero me equivoqué como era natural, porque sabía que ella estaba esperando a que lo hiciese, y me llamó rústico y necio. Veo que tú no dices nada de ella, observó Miss Havisham mientras nos contemplaba. Estela dice muchas cosas contra ti, pero tú procuras no ofenderla. ¿Qué opinas de ella? No quisiera decirlo, murmuré. Dímelo al oído, repuso Miss Havisham inclinándose. Me parece muy altiva, contesté en voz baja. Nada más, y muy bonita, nada más, y muy insolente. Estela estaba mirándome con expresión de desprecio. Nada más, me parece que me gustaría irme a casa y no volver a verla nunca, a pesar de lo bonita que es. No sé si me gustaría o no volver a verla, pero lo que estoy seguro es que deseo irme a casa. Pronto irás, repuso Miss Havisham en voz alta. Termina el juego. Por segunda vez Estela me ganó y arrojó los naipes sobre la mesa, con desdén, sin contar siquiera de cuántos puntos me aventajaba. Estela, acompáñalo abajo, dale algo para comer y deja que eche un vistazo por ahí. Anda, Pip. Seguí la luz al bajar como la había seguido al subir, y la joven volvió a dejar la vela en el mismo sitio donde la había encontrado. Hasta que abrió la puerta lateral por donde yo había entrado, creí sin pensar en ello que debía de ser de noche. El esplendor de la luz diurna me deslumbró por completo y me causó la impresión de haber pasado muchas horas en la tenue luz de las bujías de aquella extraña señora. Tendrás que esperar aquí, muchacho, dijo Estela, y desapareció cerrando la puerta a sus espaldas. Estela regresó y vi que me traía pan, carne y una jarrita de cerveza. Dejó la jarra en el suelo y me dio el pan y la carne sin mirarme, y de mal modo, como si yo hubiese sido un perro sarnoso, me sentí tan humillado, despreciado, herido, ofendido, indignado y afligido. No encuentro la palabra para expresar mi estado de ánimo en aquel momento. Solo Dios sabe qué nombre tendría. Que se me llenaron los ojos de lágrimas, y en aquel preciso instante la muchacha se quedó contemplándome con una expresión de intensa satisfacción producida, sin duda, por haber sido la causa de mi llanto. Esto me dio fuerzas para contener las lágrimas y sostener la mirada. Ella movió la cabeza despectivamente, pero al parecer contenta de haberme mortificado, y se retiró. Bueno, aquí podemos ver el momento en que Pip deja de ser un niño muy feliz, porque al enamorarse de esta niña, porque después su amor fue muy profundo, al enamorarse de esta niña, él quería aspirar a ser muy rico. Entonces, bueno, no, al menos más instruido, menos tosco, menos torpe, porque para Estela él era un niño que no tenía ninguna clase de interés en él, ¿no? Entonces él comenzó a dirigir su vida
para conseguir ser como algo más, ¿no? Aspirar a algo más. Entonces, él tuvo un golpe de suerte. Bueno, primero se dio cuenta que no sabía nada y por primera vez vio con desprecio a su gran amigo Joe, que era así como muy alegre, pero no tenía nada de instrucción, de educación. Entonces él se lamentó de eso, a pesar de que Joe siempre había hecho todo por él, ¿no? Porque cuando la hermana se enojaba, Joe se metía y les pegaban a los dos, ¿no? Él no tenía voz ni voto ahí. Entonces él reclamó muchas cosas para sus adentros y fue a una escuela solo a educarse. Y como podemos ver, es el caso que hizo, el mismo caso que tuvo Dickens. En su vida real él tuvo que instruirse y ser autodidacta, porque en esta escuela él tenía una amiga, Pip tenía una amiga que lo educaría de forma gratuita. O sea, él no fue y pagó alguna inscripción ni nada así, sino que él contactó a la nieta para que lo educara, porque ella, a pesar de que tenían la misma edad, ella sabía leer, sabía escribir. Entonces, Pip, la niña se enamora de Pip, pero obviamente Pip seguía pensando en la otra chica, a pesar de que crecieron, pasaron los años, y esta niña se puso muy bonita y todo. Entonces, aún así, él quería a la otra chava, ¿no? Entonces, él vivió muchas desilusiones porque él no podía aspirar a más, su clase no le daba para más, y todas las veces que seguía yendo con la señora, porque fue una vez al mes o una vez cada 3 semanas, se sentía muy miserable, ¿no? Entonces él tuvo un golpe de suerte y un día llega un abogado al pueblo y pregunta quién es el herrero. Entonces el herrero dice: no, pues soy yo. Estaban en una taberna y le dice: tú tienes un hijo, que no era su hijo, ¿no? Pero él lo manejó así. Tú tienes un hijo llamado Pip, quiero saber quién es Pip. Entonces él lo lleva con Pip, se lo presenta, y le dice que Pip estaba a punto de convertirse en un caballero, que era lo que Pip siempre había soñado. Porque resulta que cuando Pip era niño, él ayudó a un preso. Este preso le ayudó lo amenazó y le dijo que le llevara una lima y alimentos. Si no, pues lo iba a buscar y lo iba a matar. Pip obedeció muy asustado, le llevó las cosas al otro día, que se había robado con mucho miedo, robó un pastel de carne, unas patatas y las llevó. Y la lima de Joe el herrero. Entonces, este señor, por casualidad del destino, salió de la cárcel y se fue a Estados Unidos y se hizo muy rico. Entonces, desde allá siempre protegió a Pip para que tuviera todas las comodidades, para que se fuera a estudiar a Londres. Llevaba una vida de una persona muy rica, pero se volvió muy despilfarrador. Dejó a sus amigos, Joe y su amiga Biddy, y nunca se volvió a preocupar por ellos. O sea, Biddy le dijo: no vas a regresar. Y le dijo: ¿cómo dices eso de que no voy a regresar? No tengo aires tan altos como para no acordarme de los amigos, ¿no? Entonces, dicho y hecho, él nunca regresó. Se volvió una persona mal agradecida, a pesar de todo lo que habían hecho sus amigos, y eso no le contrajo felicidad, porque realmente él todos los días extrañaba a su pueblo, porque dicha niña, Estela, de la que se enamoró, nunca le correspondió. Él se había vuelto muy instruido, tenía mucha educación, mucho dinero, pero aún así no pasó nada, ¿no? Entonces aquí tengo... Después, Pip, de ser rechazado tantas veces, Estela un día enfrente de la señorita Havisham, los dos llegan por casualidad a visitarla. Entonces esta le dice qué pasa, y ya platican, y Pip se atreve a confesar sus sentimientos, y Estela por primera vez le dice, ahora sí, claramente que no, porque siempre jugó con él. Entonces le dice que dentro de unas semanas se le habrá olvidado todo, y Pip le dice lo siguiente: olvidarla, usted forma parte de mi existencia, de mi propio ser. Ha figurado en cada una de las líneas que he leído desde que vine aquí por primera vez, cuando era un chico rudo y vulgar, cuyo pobre corazón ya laceró en aquel entonces. Usted siempre ha formado parte de todas las esperanzas que he tenido desde ese día.
en el río, en las velas de los barcos, en los pantanos, en las nubes, en la luz, en la oscuridad, en el viento, en los bosques, en el mar, en las calles. Ha sido usted la encarnación de toda la graciosa fantasía que mi espíritu llegó a forjar. Las piedras con que están construidas los más sólidos edificios de Londres no son más reales ni para usted más imposibles de ser desplazadas con sus manos de lo que han sido y serán siempre para mí. Allí y en todas partes su presencia y su influencia. Hasta la última hora de mi vida no podrá usted evitar que siga formando parte de mí mismo, parte del poco bien o del mal que existía en mí. Pero en esta separación que usted me anuncia, sola la asocio con el bien y la recordaré fielmente confundida con él, porque a pesar del profundo dolor que ahora siento, usted debe haberme hecho más bien que mal. Dios la bendiga y la perdone. Entonces, aquí vemos cómo Pip, a pesar de todo, nunca logró su cometido, ¿no? Que era ser feliz con todas estas riquezas. Al final del libro pasan cosas buenas para Pip, pero por si alguien se interesa en leerlo, no las vamos a decir. En todos los sentidos pasan cosas muy buenas, ¿no? Entonces, todo esto a mí me dejó una impresión como de nostalgia, porque tanto esfuerzo, hubo gente incluso que murió para que Pip saliera adelante, tanto esfuerzo, y él realmente nunca fue feliz, nunca pudo estar mejor que llevando una vida de pobreza, se puede decir, ¿no? Entonces, esto es lo que le pasó también a Dickens, porque Dickens explica que cuando él comenzó a tener fama y dinero, se volvió una persona snob, así lo dice él, se volvió pretenciosa y le fue más difícil ser feliz, o sea, él perdió esa capacidad de asombro que tienen las personas que a lo mejor no tienen tantas cosas, y se hastió de todas esas riquezas porque, como ya vimos, vendió muchos libros. Entonces él expresó eso en esta novela, porque fue una de las últimas que escribió, el 60 y tantos me parece, ¿no? Entonces Dickens refleja toda su vida ya de éxitos, su vida de pobreza y lo que pasó después de eso en esta novela, ¿no? Entonces, la que sigue. La que sigue. A Dickens lo han llamado un autor cuyos personajes son de las más memorables y creativos en la literatura inglesa, sino exclusivamente por sus peculiaridades insólitas, con certeza por sus nombres. Personajes como Ebenezer Scrooge, Fagin, Mr. Graham, David Copperfield, Charles Darnay, Oliver Twist, Micawber, Pecksniff, Miss Havisham, que es la señorita de este libro, Wackford Squeers, y muchos otros son también conocidos, que se puede hasta creer que tienen una vida fuera de sus novelas y que sus historias continuarán con otros autores. Bueno, estas son sus obras: Papeles póstumos del Club Pickwick, Oliver Twist, Nickleby, La tienda de antigüedades, Barnaby Rudge, Christmas Carol, que también es conocida como Cuento de Navidad, Dombey e Hijo, David Copperfield, Casa desolada, Tiempos difíciles, La pequeña Dorrit, Historia de dos ciudades, que como vamos a ver ahorita en la lista, según esto es el libro más vendido, Grandes esperanzas, Nuestro común amigo y El guardavía. Bueno, para esto, esta lista de los libros más vendidos se refiere a esos libros que son manejados por editoriales, porque como sabemos, por ejemplo, nadie tiene los derechos del Don Quijote de la Mancha o de la Biblia, ¿no? Una casa editora los puede publicar. Hay grandes, bueno, estas son algunas de sus frases más célebres. Hay grandes hombres que hacen todos los demás sentirse pequeños, pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. Nunca es tarde para el arrepentimiento y la reparación. La muerte, los incendios y los robos hacen a todos los hombres iguales. Un árbol es un vecino muy peligroso en una tormenta. La primera regla de los negocios es: hácelo a los demás, puesto que ellos te lo harán a ti. El hombre nunca sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Abre los pulmones, lava el semblante, ejercita los ojos y suaviza el temperamento, así que llora.
Hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños, pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. Este es un mundo de acción, no de quejas y lamentos. Bueno, esta es la biografía resumida con imágenes de lo que ya habíamos visto. Su nacimiento en 1870, a los 12 años trabaja en la fábrica, sus primeras obras. ¿Sí? Bueno, Dickens, como lo tenemos aquí, muere el 9 de noviembre de 1870, ya siendo un escritor consagrado, ¿no? Ahí no se ve. ¿Sí le puedo dar un poquito para arriba? Bueno, este es el porcentaje de las, como se ven reflejadas las obras, los textos que él hizo. Tuvo 20 novelas, 18 cuentos, historias navideñas tuvo 11, colaboraciones 12, colecciones de historias cortas 5, poesía o piezas teatrales tuvo 12 y artículos y ensayos tuvo 4. Bueno, estas son algunas de las... los libros de Dickens han tenido una gran repercusión en la cultura popular, ¿no? Han hecho varias películas de sus libros, entre las cuales destacan estas: Grandes Esperanzas en 1946, Oliver Twist en 1922, David Copperfield en 1935, Nick Bellby en 1947 y Canción de Navidad en 1951. Entonces aquí tenemos esa lista que habíamos mencionado de los libros más vendidos, en la cual destaca Historia de dos ciudades como la número 1, El Señor de los Anillos 2, El Principito 3 y así, ¿no? Entonces con esto se puede ver que Dickens no solo tenía la capacidad de escribir grandes textos, sino también de venderlos, porque ¿cuántas veces no vemos en la actualidad? Bueno, a lo mejor a algunos de ustedes les gustan ciertos textos y de escritores que a lo mejor yo puedo pensar que no son buenos, ¿no? Pero de lo que sí estoy seguro es de que la buena literatura de cierta medida ha ido muriendo. Actualmente vemos con tanta red social, las personas ya no expresan sus pensamientos a través de la escritura, de la escritura impresa, ¿no? La presentan por medio de pequeños párrafos o fragmentos, tweets, no sé. Entonces yo siento que eso es algo que ha ido muriendo. Sin embargo, Dickens tuvo la habilidad de desarrollar textos muy buenos y aún así colocarlos entre los primeros lugares en ventas. Y ahorita a veces calidad y pues la cantidad de ventas difieren, porque hay libros que no son muy buenos y venden muchísimo, y hay libros que son muy buenos y realmente no se venden tanto, ¿no? Entonces hay que estar muy consagrado y hay que ganar premios Nobel y todo eso, Nobel, para que realmente tus ventas suban, ¿no? Sí. Bueno, por mi parte eso es todo. Espero no se hayan aburrido mucho. Como les digo, este es un libro que acabo de leer, acabo de terminarlo, no he leído más cosas de Dickens, pero yo creo que con esto ya tenemos una idea de más o menos qué trata, y a mí me daría mucho gusto si aunque sea alguno de ustedes lo lee, le da una oportunidad. Es un libro, no es muy denso, es una lectura fácil, es ligera, es graciosa, es muy diferente a otras cosas que había leído, pero también me dio mucho gusto haberlo hecho, porque antes de esto no había leído nada de literatura clásica, había sido puros textos de cosas contemporáneas, cuentos, no sé, Borges, Cortázar, todo eso. Entonces había perdido ese interés en leer clásicos, y sí hay cosas muy buenas ahorita, pero también hay que reconocer que los clásicos tienen muchas cosas que vale la pena rescatar, porque actualmente, por ejemplo, mi idea es que en los libros de hoy, se habla de las grandes urbes, se habla de problemas que todos tenemos. No sé, el otro día estaba leyendo La Tregua de Benedetti, y si uno analiza, se trata de cosas cotidianas y de los problemas que tenemos por estar encerrados en esta sociedad, ¿no? Y antes la temática, los problemas que tenían eran muy, muy diferentes. O sea, rara vez te van a hablar de un problema de contaminación, de un problema
inseguridad, aunque sí la había, se expresaba de otra forma, ¿no? Entonces, otra cosa que siento que tienen mucho estos libros es que los personajes por lo general viajan mucho y se preocupan mucho más por la descripción de lugares históricos o lugares que en ese momento tenían, puesto que no había tantas cosas, esos lugares históricos tenían como un peso más influyente, ¿no?, en la cultura. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que quiera retomar, leer algunas cosas, porque no he leído mucho, pero en la secundaria teníamos una maestra que nos ponía a leer, nos puso a leer Conde de Montecristo, Los bandidos de Río Frío, nos dio a elegir entre unos textos, ¿no? Entonces, es bueno intentar equilibrar, y es por eso que esta vez presenté un libro que es diferente a lo que leemos habitualmente, ¿no? Entonces, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, con gusto quisiera escuchar. Bueno, pues la idea de esto es que es un foro y que se establece un diálogo, así que tienen la palabra ustedes. Sí, si alguien quiere preguntar, créanme, no están más nerviosos que yo, así que... Tengo una pregunta. ¿Has visto alguna película que sea representante del libro? No he visto, porque como te digo, nunca había ni siquiera leído a Dickens. No sé si ya habían llegado, pero comenté que lo acabo de leer esta semana, entonces... Sí, pero igual había leído a Dickens y nunca he visto una película hace poco, justamente. ¿Sí? Me han salido varias versiones de la misma película. ¿Cuál es? Las expectativas, todas esas Grandes Esperanzas. Sí, es que bueno, en inglés es Great Expectations, entonces es Grandes Expectativas, ¿no? ¿Te gustó? Sí. Bueno, pues el libro está muy bueno. Si lo puedes leer, léelo como un ejercicio de comparación, ¿no? Porque como podemos ver, muchas veces las películas distan mucho, no en calidad, sino en contenido, de lo que... Algunas sí en calidad, algunas superan al libro, pero siempre es bueno comparar en qué difiere en el libro de la película, ¿no? Entonces, si lo puedes hacer. ¿Sí? Primera pregunta, ¿qué edad tienes? 24. Está bien, yo tengo una nieta de 14 años casi que estaría encantada esta abuela que un día pudieras conocerla, porque también le gusta la lectura y porque eres un chico encantador por Muchas gracias. Muchas gracias. Papá o mamá quisieran tener en su familia un hijo así. Ya desde que dices, mi mamá dice que tal cosa, Sí. Sí, Bueno, es que... y que lo hago, o sea, ¿dónde hay chicos así en este mundo? Bueno, más o menos, porque mi mamá luego me decía, como yo estudié ingeniería mecatrónica, me decía, oye, no vas a estudiar tus cosas, o sea, cosas de la escuela, porque por lo general ella me veía leyendo textos de literatura o algo así, entonces, más o menos, estaba medio consternada ahí de que no le echó muchas ganas a la escuela. ¿Sí? No, pero además el hecho de ser ingeniero en mecatrónica, pues es de los que confían en un futuro, porque yo conozco a muchos chicos que les gusta esto, pero, o sea, ambas cosas, o sea, por ejemplo, les gusta la mecatrónica, pero no se atreven, o en su familia no en un contexto que les favorezca arriesgarse, porque ¿por qué no? O sea, y prefieren irse a lo de siempre, ¿no? Si te va a dejar dinero, seguro, porque esto, quién sabe. Y luego también el hecho de, bueno, sí me gusta esto y lo hago, ¿verdad? No, o sea, como tú dices, no me he introducido bien, pero tu vocabulario, lo que hablas de lo que has leído, se nota que a estos otros autores los conoces, el hecho de que te encanta el Rufo es igual que a mí, es increíble, y tienes todo por estar seguida adelante, chico, mi nieta es una buena chica. En Estados Unidos, pero No, pues si tuviera el poder de la película de regresar en el tiempo, tal vez, pero no, pues no tengo. No, 10 años eso es bastante. Sí. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Más comentarios de los chicos de promotores de lectura. A ver. ¿Qué es lo que más te gusta de este autor? Por ejemplo, ya ves que decías que el libro que lees es como cosas tristes, pero con temas muy divertidos, pero así de autor que... Lo que más me gusta es la habilidad para describir lugares y sensaciones, porque cuando describe, no sé, Londres, me imagino la calle empedrada, la humedad, todos esos
todo eso que ayuda a que el ambiente parezca triste o lúgubre, porque una ventaja que tiene Dickens al hablar, pues no sé, de situaciones no favorables, es que sus personajes vivían en Londres, porque he leído a otros escritores que hablan de problemáticas muy similares. Por ejemplo, La colmena de José Camilo Cela. Esta novela habla de, aunque es más cercano a la actualidad, habla de pues todos los problemas económicos que había en España, ¿no? Entonces, o no sé, Marianela y esas cosas, hablan de cosas, de situaciones muy precarias, pero la ventaja que tiene Dickens es que él puede hablar de la niebla, de todas esas cosas, de estar en un país primermundista y que realmente haya mucha inmundicia y todo eso. Es lo que me gusta, las descripciones, la forma en que yo no siento estar ahorita en el 2014, sino estar en 1800 y tanto, y sentir cómo pasan los carruajes y todo eso, las vestimentas, todo lo describe. Entonces, todo eso ayuda a que la historia sea muy disfrutable, ¿no? Eso es lo que me gusta. Sí. Y una cosa, para ustedes que son de promotores de lectura, yo el semestre pasado no tuve la oportunidad de permanecer todo el servicio social. Solo estuve unos meses porque en mi escuela hay que hacer prácticas y servicio social, ¿no? Entonces, tuve que hacer mis prácticas y ya no continué con el servicio. Pero ustedes que tienen la oportunidad de estar con alguien como el doctor Daniel, que siempre les trae buenos escritores, siempre trae buenos textos, siempre hace buenas recomendaciones, pues lo único que les puedo sugerir es que lo escuchen, que le pongan atención y que a su vez ustedes difundan, ¿no? Porque ahorita siento que la lectura es algo que está muriendo, el libro como formato físico está muriendo y incluso digital. Ahora siento que cuando uno ve las descargas en las páginas no es que baje piratería, ¿no? Pero cuando uno ve las descargas se da cuenta que lo que más se bajan son manuales, libros no sé, científicos que sirven para la escuela, pero realmente la literatura ya como que ha quedado muy atrás, ¿no? Entonces, igual ahí siento que antes había muchos escritores de calidad y no dudo que los haya ahorita, solo que no hay tanta apertura, no hay tanto, y hay otros medios de entretenimiento como lo son el cine, la televisión, los videojuegos, todo. Entonces yo creo que no hay que relegar esto, ¿no? Sino hay que intentar leer algo de vez en cuando. Entonces esta es una oportunidad muy buena, porque ¿qué no daría yo porque en mi escuela me dieran una materia como esta? Pues en mi escuela las materias eran totalmente técnicas y no teníamos como un espacio o un taller donde pudiéramos desarrollar el gusto por la lectura. Entonces es una recomendación para que lo aprovechen. ¿Algún otro comentario? ¿Sí? ¿Tú querías? Sí. Comentabas que Charles Dickens plasmó en Grandes Esperanzas parte de su vida, o la mayor parte de su vida, y que este autor fue grande, exitoso, sí, pero hasta cierto punto dejó de ser feliz. Sí. O sea, al tenerlo todo, no era tenerlo todo. Sí, bueno, nada garantiza que lo que perseguimos nos vaya a traer felicidad, ¿no? Entonces muchas veces yo creo que lo que él piensa, ¿no? Entonces, ¿te hubiera gustado que el libro hubiera tenido un final feliz? No, lo tiene. Sí, nada más que no lo quise contar, pero con que uno lo lea ya iríamos de gana, ¿no? Sí, o bueno, al final yo interpreto que es feliz. Quién sabe, no, la felicidad es subjetiva. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Todo? Bueno, pues a Adolfo le vamos a dar su aplauso, las gracias. De recuerdo de su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tu constancia del resto de este foro. Muchas gracias. ¿No? Gracias.